Bien, buenos días. En primer lugar, bueno, en este bloque temático sobre cetáceos, el rabo de gato, me invitaron a que hablara de esta especie, pero yo en primer lugar lo que quiero agradecer al área de medio ambiente, del Ayuntamiento y en concreto a José Alberto Delgado que haya contactado con, en este caso, con la Universidad de La Laguna y en concreto con nuestro departamento, el actual departamento de Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal, donde en sus distintas áreas desde hace ya muchos años estamos trabajando con las especies exóticas invasoras, evidentemente desde nuestra parcela de caracterización y estudio de su ecología, su dinámica, su distribución, etcétera, etcétera. Y muchas veces simplemente como línea de trabajo, como línea de investigación y sin ningún tipo de financiación, ¿no? Para hacer trabajos que se publican y demás, y que sigan contando con nosotros. Desde el punto de vista de las especies exóticas vegetales, de las especies exóticas invasoras, pues, bueno, yo no sé, que sinceramente creo que lo que les voy a contar no va a ser nada novedoso. Yo creo que hoy, ya en la actualidad, prácticamente todo el mundo conoce el rabo de gato, sabe de dónde viene, sabe cómo se extiende, etcétera, etcétera. Pero bueno, me pidieron que lo enmarcara y a eso he venido. Bien, el supervillano, esto me llamó la atención la semana pasada. Como ven, ni el ámbito urbano se libra de el animal. En La Palma, cuando se llevó a cabo el proyecto de erradicación del cual hablaré, se llamaba el animal, ¿no? Le estamos viendo ya coto al animal. Bueno, pues es ahora el supervillano. La semana pasada, en un reportaje en el periódico El Día, pues utilizaban este término, y también algunos que me hizo gracia, a pesar de que es africana, como ustedes saben, pues hablaban del nuevo conquistador español que se está cargando la fauna guanche. Me llamó también eso la atención, y como digo, pues bueno, yo creo que todo el mundo conoce ya esta planta. No hay fin de semana que no se hagan lo que también leí en ese artículo, rabogateadas, promovidas por asociaciones ecologistas, asociaciones de vecinos, los propios ayuntamientos. Y eso está bien, porque la misma Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza dice que una de sus estrategias para combatir las especies exóticas invasoras, además de que se impliquen las administraciones públicas a todos los niveles, estatal hasta municipal, y por supuesto los gestores medioambientales, también se debe hacer educación ambiental y se debe implicar a la población en lo que antes hablaba José Alberto, el voluntariado, lógicamente bien educado y donde todas estas acciones las lleven a cabo con el rigor de monitores que efectivamente le expliquen a la población en general lo que se debe hacer. Bien, pues puedo presumir, o podemos presumir, de ahí el que me haya gustado, que se nos haya contactado, de haber sido los primeros, no es por nada, toda esa gente que estamos ahí y algunos colaboradores, de hace ya casi 20 años, ¿cómo pasa el tiempo? Bueno, de llevar a cabo, insisto, por amor al arte, por concienciación y además espoleados por siempre por nuestro maestro, el profesor Vil Pérez de la Torre, de llevar a cabo un estudio integral de esta planta que ya sabíamos cómo se estaba extendiendo progresivamente por nuestro territorio. Y abordamos un estudio a nivel de todo el archipiélago canario, consultando bibliografía del exterior, sobre todo
la que nos venía de Hawái, que ya tenían una experiencia de muchos años intentando erradicar esta especie en sus espacios naturales, donde tenían ya estandarizados los métodos de erradicación, el método mecánico, el método químico, etcétera, etcétera, y abordamos este estudio que luego salió publicado en la revista de la Casa, en la revista Virea, que es la del Cabildo. No la mandamos en inglés a ninguna revista, digamos, de impacto, sin ánimo peyorativo. La publicamos en Virea. Y bueno, con un estudio exhaustivo sobre todo de la ecología, de la dinámica y de la distribución en aquel entonces, isla por isla. Prácticamente recorrimos todos los rincones persiguiendo a esta especie. Y bueno, ese trabajo que está publicado y que ya se ha olvidado porque casi nunca nos cita, pues sirvió la base para posteriores trabajos. Bien, describir la especie ya la conocen. Bueno, es una planta, una herbácea perenne de hasta 1,20 metros, con tallos simples o ramificados, con esas espigas densas, violáceas, procede de África. En su ámbito natural pues habita en dunas litorales, en grietas de rocas áridas, en la zona del Sáhara, en torrentes, en lechos de torrentes desérticos, pedregales, etc. Pero tiene un potencial ornamental, esas espigas son llamativas desde hace tiempo y se ha introducido como ornamental en todo el mundo. Y claro, también, igual que se ha introducido, pues se ha silvestrado y es invasora en muchos lugares del mundo. Ahí tenemos una foto que un amigo, en su visita a Buenos Aires, Argentina, me mandó de un parque de la planta, en un parque de Buenos Aires. Pero están como ornamental en muchos lugares. Bueno, situaciones más séricas, más secas, durante la estación el verano, pues adquiere ese aspecto agostado, ese aspecto de paja, pajizo, y luego con las lluvias otoñales o invernales, que este año no nos vienen, pues florecen las espigas. Sin embargo, en aquellas poblaciones que están al lado o tienen una humedad edáfica, una humedad en el suelo, o tienen próximos aportes de agua de riego o en umbría, aguas de riego de cultivos, etcétera, puede tener floración y fructificación durante todo el año. Se distribuye altitudinalmente en Canarias, pues desde casi el nivel del mar hasta una altura media de los 600 metros sobre el nivel del mar, aunque se han detectado poblaciones pues, en La Palma, esporádicas o muy concretas, hasta los 800, 850, incluso en Gran Canaria hasta los 1250 metros. Ese es el mapa de distribución que hicimos en su momento y que más o menos pues, puede coincidir con el de hoy. Las tres islas más afectadas en aquel entonces y hoy también eran, por supuesto, Gran Canaria y Tenerife, y en menor medida La Palma. A Gran Canaria y Tenerife llegó esta planta, se están citadas en los registros en torno, al menos las primeras citas, en torno a los años 40 del siglo pasado. En Gran Canaria recibimos testimonios incluso verbales de gente, pues una zona de introducción importante fue la famosa, la zona hoy en la actualidad en los medios por la carretera de Agaete la Aldea, pues todo ese macizo, ese espacio natural enorme, ahí se introdujo y bueno, pues como ven rodea toda la isla con importantes poblaciones, porque además Gran Canaria curiosamente es una isla, yo no digo ahora, pero durante mucho tiempo no quiso intervenir, no ha querido intervenir para erradicarla de ninguna manera. En Tenerife las primeras citas se dan también en esa época en torno al barranco de Martianes, en el puerto de la Cruz. Se piensa a lo mejor que se plantó en el jardín botánico, en los alrededores, o en alguna jardinería de las instalaciones
hoteleras que ya había en el puerto de la Cruz, etcétera, y bueno, pues puede que se haya empezado a distribuir desde ahí, como vemos, pues también prácticamente rodea toda la isla. En La Palma, su entrada es más reciente, en los años, o posterior, en los años 70 se cree que con la construcción del aeropuerto de Mazo, ahí pudo haber entrado, y como ven también, pues ocupando casi todo el perímetro y además introduciéndose hacia el interior de la isla. Y luego ya había poblaciones puntuales que, como eran muy localizadas, pues se han ido atajando, se pudieron ya en los años 90, pues en La Gomera, por supuesto en el entorno de San Sebastián y en algunas poblaciones en El Mico, en Agulo, muy puntual en la zona de La Estaca, Valverde, en la Isla del Hierro, que me consta que le pegan sus ataques y la tienen controlada. En aquel entonces en Fuerteventura solo se había detectado en el inicio del macizo de la costa de Jandía, y ya un poco más en Lanzarote, en el entorno de Arrecife, algunas poblaciones más importantes. Bueno, por supuesto, también es conocido que es una planta que forma cepellones que son bastante difíciles de arrancar, que luego esas espiguillas conteniendo las flores y luego los frutos y las semillas en gran número, además en gran producción, pues se desprenden fácilmente, tienen unos pelitos, unos vilanos plumosos que les ayudan a dispersarse, sobre todo por el viento, pero también se enganchan en los animales, en el pelo de los animales, en las personas y, por supuesto, en los vehículos como vector de diseminación. De ahí que la planta, pues, digamos, una de las principales vías de introducción sean los bordes de carretera y desde ahí extendiéndose hacia los taludes, barrancos y demás. Fundamentalmente necesita espacios abiertos, soleados, cálidos y con cierta humedad. No cuando ya los límites se superan de frescura y de frío, o al revés, demasiado calurosos o secos, pues ahí no prospera demasiado. Y bueno, pues ya también conocemos que invade preferentemente los márgenes y taludes de carretera, los cauces de barrancos, terrenos removidos, sorribas, canteras, apertura de pistas, solares, escombreras. Colonizan luego también ya los ambientes naturales o seminaturales, laderas pedregosas, ramblas de barrancos, conos de la pili, como el que se citaba antes de aquel espacio natural en la zona de la Orotava, del puerto, y por supuesto está introducida en diversos espacios naturales de nuestra red de espacios naturales protegidos, Red Natura 2000, etcétera, etcétera, que es donde habría que actuar fundamentalmente. Bien, estos son fotos simplemente del aspecto que puede tener la planta en muchos lugares. Esos márgenes de carretera, esas ramblas de barranco, esas laderas pedregosas, a veces con gran densidad, como vemos aquí, incluso en cultivo. Esos son viñedos de la isla de La Palma, conviviendo con el ramo de canto. Bueno, coincidiendo prácticamente en la misma época con este trabajo que ya les comenté, que iniciamos de meterle mano para conocer realmente a esta planta en Canarias, su comportamiento, su ecología, su dinámica y su distribución. Esa noticia, que he rescatado el titular, esa noticia en el periódico El País, que salió además, recuerdo, en una edición dominical, es decir, la mayor tirada del periódico, con esos dos titulares en negrilla, y donde se entrevistaba al biólogo Arnoldo Santos Guerra, que denunciaba que, esta planta estaba ya en unos grados de invasión. Claro, digamos que en los años 40 en Tenerife
digamos, los lugares degradados eran bastante menos. La planta se ha ido progresivamente expandiendo porque también la degradación del territorio ha ido aumentando. Las infraestructuras, las carreteras, los solares, los lugares abandonados, etcétera, etcétera, ha ido progresivamente aumentando y eso lo ha aprovechado la planta para irse expandiendo sobremanera. Bien, pues, insisto, ese artículo o ese reportaje, el 15 de junio del año 1997, domingo en El País, a nivel nacional, con la denuncia de Arnoldo Santos Guerra, que además decía que en La Palma, esto es una fotografía de La Palma ya, fíjense, en contacto con los pinares naturales, pero que incluso decía que ya estaba introducida en el Parque Nacional de la Caldera de Tauriel. Fue una espoleta, fue una explosión que prácticamente y de manera inmediata hizo que el Cabildo de La Palma se pusiera manos a la obra y sacara un convenio con las corporaciones locales y con el Instituto Nacional de Empleo, y además contactando con la universidad, en concreto con el área de botánica de la universidad, para llevar a cabo un plan de control y erradicación de estas plantas en la isla de La Palma. Se contrataron una serie de... El profesor Pedro Luis Pérez de Paz y yo estábamos digamos, de coordinadores o codirectores de ese plan, y luego pues, se contrataron una serie de técnicos superiores, biólogos, agrónomos, y luego ya una serie de cuadrillas, luego pondré los datos finales como resultado, una cuadrilla de peones, que en una primera fase de 6 meses y luego otra también de otros 6 meses, lo que pasa es que con un paréntesis en medio de otros 6 meses, es decir, el periodo total en que se actuó, digamos que duró año y medio, pero de manera efectiva 6 meses y 6 meses, y un paréntesis en medio, pues bueno, se dedicaron a, con los métodos ya conocidos, y como se sabía la distribución municipio por municipio y zona por zona de esta planta, pues a erradicar en lo más posible. Luego, bueno, el trabajo se convirtió en una publicación del propio Cabildo que salió en el año 99. Y bueno, pues ahí vemos las peonadas, a veces en lugares bastante difíciles de actuar y con los métodos ya sabidos, métodos mecánicos, es decir, arrancar la planta, cortar primero las espigas para evitar en lo más posible la diseminación de las especies, una vez arrancada incluso barrer el suelo para eliminar también en lo más posible esas semillas que habían podido quedar en el suelo, cauces de barranco, laderas, ramblas, etc. También se utilizó en algunas parcelas con mucho cuidado el método químico, es decir, los herbicidas, sobre todo en aquellos márgenes de carretera donde no hubiera proximidad de poblaciones de mismos y demás, y en las plantas más pequeñas, no en las de gran desarrollo, se utilizaron los herbicidas de todos conocidos, glifosatos y otros por el estilo, y luego llevarlos a lugares para proceder a su quema, a su incendio. Eso era lo que más o menos se hacía. Y no, mire, ya está, ahí está el resumen. Acabo, ese es el resumen. Y lo pongo como ejemplo que si se quiere, se puede, pero claro, hay que ser constante. Porque después de esta experiencia se abandonó, fundamentalmente el tema económico, y la planta en La Palma ha vuelto a resurgir. Igual que en otros lugares que se han llevado a cabo campañas intensivas, pero luego, bueno, esas son las fechas, estas son las cifras de
de personal, 90 peones en 13 cuadrillas, y los datos. Y la superficie inicial de 45 kilómetros cuadrados. En la primera fase ya se había logrado disminuir hasta 25 kilómetros cuadrados, y al final, cuando se terminó la última fase, la segunda fase, la superficie afectada solamente por el robo de datos era solamente de 3,13 kilómetros cuadrados, es decir, hubo una efectividad de un 93%. Pero claro, eso acabó ahí y no se siguió. Y por la experiencia, y ya hemos destacado, de Hawái, era que todos los años hay que seguir, y es incansable. Hombre, no en mi opinión, evidentemente no en todos los lugares, pero desde luego sí en los espacios naturales y en las áreas satélites de esos espacios naturales. Es decir, hay que tener constancia y no queda otra. Si queremos al menos disminuirlo y erradicarlo, creo que va a ser prácticamente imposible, al menos en las islas donde hay mayor cantidad, pero por lo menos tenerlo a raya en las áreas más naturales, pienso que sí, pero con constancia, nada más. Sí, no, en la prensa que a través del estudio incluso de la Universidad de La Laguna que se está haciendo estudios para aprovechar esta especie y hacer papel, digamos. Sí, bueno, esa es una experiencia que ha iniciado un grupo de trabajo curiosamente, de la Facultad de Bellas Artes, donde, bueno, utilizar la celulosa de esta planta para hacer papel. Bueno, una experiencia que está ahí, que no sé ahora mismo en qué estado estará ese proyecto, qué resultados estará teniendo, pero bueno, sí, eso existe. Muy bien, pues muchas gracias, Antonio. Perdona por la premura, pero a ver si...